Cada día se van conociendo más opacidades sobre la forma como ha ejercido su profesión Abelardo de la Espriella, este poderoso abogado de derechas que quiere llegar a la presidencia luego de haber amasado una fortuna defendiendo a gran parte de la élite más mafiosa y más corrupta de Colombia. Hace unos días, uno de sus ex clientes, el hoy condenado David Murcia, el cerebro estafador de DMG, esta pirámide financiera que tumbó a miles de colombianos de bajos recursos, por allá entre el 2006 y el 2008, le concedió al periodista Daniel Coronel una entrevista reveladora y oportuna, diría yo, en el que el nombre del candidato, Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, sale a relucir y no precisamente por su apego a la ética. Le preguntamos a Daniel Coronel cómo había sido el inicio de este proceso para conseguir esta entrevista que finalmente lo logró. Y nos contó que después de mucho pedalear el tema, la entrevista estuvo a punto de fracasar. Mil gracias, María Jimena. Pues fue una entrevista de la que veníamos hablando hace varias semanas y en algún momento se arruinó. ¿Por qué? Estuvo a punto de ser suspendida porque el señor Murcia, que estaba decidido a hablar de varios aspectos de su vida, me dijo de un momento a otro que no, que temía por las consecuencias para él y para su familia. Yo le dije que lo entendía, pero pues a repetir unas declaraciones que él ya había dado, que le había dado no hace tanto tiempo, o hace como tal vez 2 años o menos, al periodista Iván Serrano, de cambio, no era algo que me pareciera que fuera conducente. Le dije, pues lo entiendo, pero entonces suspendamos esto y todo. Después él volvió a pensarlo y me dijo que definitivamente sí estaba decidido a hacerlo. Hay muchas más cosas que él tiene por decir, pero esto fue lo que se atrevió a decir y teme gravemente por su vida porque ha sentido presión dentro de las cárceles en las que ha estado cada vez que se dirige para medio bordear el nombre de Abelardo de la Espriella. Esto es muy particular, María Jimena, porque este hombre que fue pues mega multimillonario, Sí. el verlo de un momento a otro salir de un patio de la cárcel llevando las 2 sillas Rimax para la entrevista, él mismo levantándolas, Sí. nos permitieron hacerlo en un salón de una garita de guardia, muy, muy chico, una cosa de 9 metros cuadrados, Sí. porque las autoridades carcelarias no obtuvieron la autorización para moverlo hacia la dirección o la sala de conferencias de la Sí. dirección, que es el lugar donde habitualmente se hacen las entrevistas. Entonces, el David Murcia que yo recordaba, Sí. Todo era un hombre sí. arrogante, pues Hombre. lo recuerdas tú, con una Con cola de con la caballo, cola de caballo, sí, sí. llevaba una vida esplendorosa, todo. Llena de Este es un yates. hombre que obviamente ahí está el mismo ser humano, pero de alguna manera golpeado por las circunstancias, por el tiempo, que alega que él ha sido juzgado 5 veces por el mismo delito, que él ya pagó una condena de 9 años en Estados Unidos, que debía estar Sí. libre y que sigue preso. Entonces, todo eso, pues obviamente impacta al ser humano y también entrega una perspectiva totalmente distinta. En la entrevista que le hizo Daniel Coronel a David Murcia, este estafador ya condenado, además de contar que de la Espriella le robó 5.000 millones de pesos por unos servicios legales que no le procuró, según Murcia, de la Espriella lo dejó botado y nunca le devolvió el dinero, hizo un señalamiento aún más delicado contra el hoy candidato presidencial. Y le aseguró a Daniel Coronel que en el 2008, cuando Abelardo de la Espriella, hoy candidato, era su abogado, él le entregó 760 millones de pesos de la época, que era un montonón de plata. Dinero que él
Es decir, Abelardo le habría pedido a Murcia para hacer lobbying a congresistas. Según Murcia, ese lobby era necesario para impedir que aprobaran un proyecto de ley que estaba cursando en el Congreso en ese momento, que planteaba restricciones para el transporte de dinero en efectivo, hecho que afectaba a DMG, que tenía una empresa precisamente que se dedicaba a eso, de nombre Transval. Los 760 millones es una cantidad de dinero para un trabajo que él dijo que se tenía que hacer, que tenía que mover algunas fichas en el Congreso, que porque iban a hacer una ley sobre el movimiento de dinero, ni siquiera para temas de tarjetas prepagadas, sino que iban a prohibir el movimiento de dinero en efectivo. Y pues nosotros trabajamos era con efectivo. La empresa trabajaba con efectivo, tenía su transportadora de valores y todo. Entonces, pues, la idea era, según la asesoría de él, ¿sí? Porque eso fue iniciativa de él, no, en ningún momento yo le dije, oiga, vaya, toque congresistas. No, él vino y dijo, oiga, necesito 760 millones de pesos, porque hay que tocar a algunos congresistas para que estén en contra de esa ley. Pero fíjense bien, el año en que Murcia afirma que Abelardo de la Espriella le habría pedido dinero para tocar congresistas, el 2008, coincide con el trámite de un proyecto que efectivamente se estaba estudiando en el Congreso y que fue presentado por el propio gobierno del presidente Álvaro Uribe en el poder, en el periodo legislativo del 2008 al 2009. Esa ley, que fue sancionada finalmente por el propio presidente Uribe en noviembre del 2009, endureció las penas contra los captadores ilegales y fue entendida como una respuesta del gobierno a esta crisis que produjeron las pirámides financieras a finales del 2008. Decidí contactar a varios de los congresistas que estuvieron en las comisiones primeras del Senado y Cámara en ese año preciso. Pero fíjense, solo uno de ellos recordó haber visto a Abelardo de la Espriella en una de las sesiones. Hasta el momento, los demás pues no lo recuerdan. Hasta el momento, el candidato Abelardo de la Espriella, que no responde casi nunca a los cuestionamientos que se le hacen, pues ha tratado de bajarle los voltios a este grave señalamiento en su contra, con el argumento, además, bastante especial, de que todo es producto de una inquina de su exlente y de una animadversión que le profesamos ciertos periodistas que no formamos parte de su Olimpo, porque ni creemos en sus fábulas ni tragamos entero. Sin embargo, la verdad es que esta acusación pues no es nueva. Leyendo la sentencia que condenó a David Murcia en septiembre del 2009, me encontré con un testimonio tenaz de un investigador de policía judicial de nombre Joselito Medina Moyano, que fue clave a la hora de recabar pruebas que posteriormente pues, sirvieron para la condena de David Murcia. Pues bien, según su testimonio, el 30 de octubre del 2008, él hizo un seguimiento a un traslado de 760 millones de pesos destinados, dice él, a corromper a personas en el Congreso de la República. De acuerdo con lo que planteó y dijo y afirmó en el juicio este investigador, él vio cómo ese traslado de dinero se había hecho en un vehículo de Transval, que es la empresa de propiedad de DMG, y que ese dinero había sido entregado al abogado Abelardo de la Espriella en su oficina de la carrera 13 con 8586. Ese mismo investigador aportó como prueba de ese traslado a la oficina de Abelardo de la Espriella varias interceptaciones telefónicas que fueron realizadas el 29 de octubre del 2008 a las 12:40, a las 18:23 y a las 21:12. Esas llamadas fueron hechas desde el celular o el móvil de Daniel Ángel Rueda, que en ese momento era la mano derecha de Murcia. Las llamadas fueron hechas desde el móvil de Daniel Ángel Rueda, mano derecha en ese momento de David Murcia. ¿Y a quién llamó Daniel Ángel Rueda? Pues a Lina María Rodríguez, que era la encargada
de hacer los desembolsos de dinero en DMG. En las interceptaciones queda muy claro que la plata fue aprobada por DMG a petición de Abelardo de la Espriella, que era el abogado de David Murcia, para hacer lobbying a los congresistas. Escúchenlos. Imagínate que me llamó Daniel. ¿Quién? Daniel Ángel. Sí. Y me dijo que mañana Abelardo tiene que mover unas cosas al interior del Congreso y que necesita 760. ¿Cuánto? 760 porque tienen que modificar unas cosas que van a hacer, unas leyes al interior del Congreso. Cielo. Listo, señor. Que se ¿Listo? autorizó los 760. ¿Los qué? Los 760. ¿De quién? De Abelardo de la Espriella. Güey, madre. Hay un pago aquí que es el del doctor Lastrilla. Sí. 760. 760. Esos audios tampoco son nuevos, porque fueron revelados en su momento por Noticias 1, luego de que se conoció la sentencia que condenó a David Murcia a 30 años en el 2009. Es decir, que desde el 2009 había ya indicios de que estaban embolatados 760 millones de pesos que presuntamente David Murcia le había entregado a Abelardo de la Espriella cuando había sido abogado para hacer lobbying a los congresistas. Por eso a Daniel Coronel no le sorprendió que luego de tantos años, casi 17 años, David Murcia hubiera dicho y afirmado que efectivamente esos 760 millones los había entregado él, cosa que por primera vez decía. No me sorprendió por cuanto había hace años oído los indicios de esto y porque además, pues en su momento había hablado con algunos integrantes del Senado de Colombia que recordaban esa participación del abogado Abelardo de la Espriella en una especie de lobby para el destino de un proyecto de ley que inicialmente habían presentado los ministros de Álvaro Uribe, Óscar Iván Zuluaga y Fabio Valencia Cosio, con el propósito de regular el depósito y el transporte de dinero en efectivo como una forma de controlar unos esquemas de Ponzi, unas pirámides que se estaban moviendo. No era solamente la de David Murcia. Había varias. Había por lo menos otras dos. Pero ese proyecto de ley que fue aprobado, María Jimena, mientras empezaban a surgir los escándalos de las pirámides, que fueron 2 simultáneos, pasó algo muy particular, que es que en la revisión de constitucionalidad el proyecto se estaba demorando, como es normal en el Congreso que se demoren las cosas. No vamos a poner ningún calificativo, no digamos que es por lobby o no, se estaba demorando y el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe decidió presentar un decreto emitiendo esas mismas medidas por facultad ejecutiva. El decreto se cayó en el control de constitucionalidad de la Corte. La magistrada Clara Reales fue la ponente y encontró que, primero, que el gobierno estaba excediendo su potestad y legislando, y segundo, que se estaban criminalizando actividades que eran legales. La ponencia es muy interesante porque registra quienes intervinieron en eso y DMG no se asomó por la Corte Constitucional. En cambio, las transportadoras de valores tradicionales que conocemos, como Brinks, como Thomas Gregg & Sons, sí se hicieron sentir en esa discusión y dijeron, bueno, es que ¿qué vamos a hacer? Nosotros desde luego tenemos la mejor disposición de reportar esto a la UIAF, pero nuestro negocio es transportar dinero en efectivo y guardarlo en bóvedas y llevarlo de un lugar a otro. También estamos hablando de otro momento de la actividad bancaria, porque ahora eso funciona con menos traslado de efectivo. Hay traslado de efectivo, pero menos que antes. Y cuando se cayó el decreto, volvieron a presentar esto, pero ya fue en el año 2009 y fue aprobado como una ley en el año 2009. Sin embargo, hay que tener claro que hubo un conato de aprobación, un decreto, la caída del decreto de la Corte Constitucional y la aprobación de la ley que fue posterior, porque no demora
No demora el doctor Cancino, que es experto en armar las líneas de tiempo como le convienen a él, como por ejemplo en el caso Matos. Bueno, pero de eso hablaré otro día. El doctor Cancino en decir que eso fue del 2009 y no del 2008 y no sé qué. No, esto fue así y podemos verlo claramente y está muy documentado. Entre otras cosas, usted tiene muchos de esos documentos. Pero aquí no acaba esta historia. Debido a que la defensa de Murcia durante el juicio no desmintió el testimonio ni las pruebas aportadas por el investigador de policía judicial, en la sentencia que lo condenó, el juez, óiganme bien, ordenó compulsar copias con fines de investigación penal contra Abelardo de la Espriella. El juez sustentó esta compulsa de copias porque, y abro comillas, en el curso del juicio se dijo que Abelardo de la Espriella recibió del holding DMG una suma millonaria para hacer lobbying en el Congreso, con el objeto de que se realizara la conducta de captación masiva y habitual de dinero, lo que pudo constituir, dice la sentencia, entre otros delitos, lavado de activos. Cierra comillas. Ese mismo juez hizo también una compulsa de copias con fines de investigación disciplinaria contra Abelardo de la Espriella, por los mismos hechos, argumentando, óiganme bien, que estos podían constituir falta contra la dignidad de la profesión, contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado. Lo que sucedió después con estas investigaciones es muy diciente del poder de Abelardo de la Espriella en la justicia y lo que puede suceder si llega a la presidencia de este país. La investigación disciplinaria fue archivada, como ha sucedido con las innumerables quejas disciplinarias que se han presentado en su contra. Y en cuanto a la investigación penal, se sabe que fue el fiscal general encargado de ese momento, Guillermo Mendoza Diago, quien designó desde su llegada a la fiscal María Luisa Barrera Cuervo para que investigara penalmente a Abelardo de la Espriella. Y en cosa de meses, y muy rápido, y pese a todas las evidencias que había, a las interceptaciones telefónicas y al testimonio del investigador de policía judicial que dijo haber visto cómo trasladaban esos dineros, los 760 millones de pesos, a la oficina de Abelardo de la Espriella con fines de hacer lobby al Congreso, pues la noticia criminal fue archivada en octubre del 2010 sin siquiera haber sido investigada. Las investigaciones penales que se archivan no hacen curso a cosa juzgada y no prescriben. Y pueden ser reabiertas si hay nuevas evidencias. Y lo lógico sería que la fiscal general Luz Adriana Camargo pusiera el foco en este tema y ordenara la reapertura de esta investigación penal contra Abelardo de la Espriella, en razón de que lo afirmado por Murcia en la entrevista con Coronel puede ser considerado como una nueva evidencia. Por primera vez, Murcia confirma que el testimonio que dio el investigador de policía judicial cuando dice haber visto cómo trasladaban esos dineros a la oficina de Abelardo de la Espriella, pues es confirmado por quien entregó la plata, David Murcia. Veremos qué pasa y a dónde llega esta historia. Es evidente que esta historia de los 760 millones de pesos que persiguen a Abelardo de la Espriella excede la órbita de privacidad que debe haber entre un cliente y su apoderado. Pero además, es claro que no es un invento de su ex cliente ni una patraña urdida por sus malquerientes, como ha dado a entender el candidato Abelardo de la Espriella en un escueto comunicado publicado días después de la entrevista de Daniel Coronel. En esa comunicación, el candidato presidencial se refiere a los señalamientos de su ex cliente de manera general y afirma, sin dar mayor contexto, que actuó dentro del marco de la ley y que no se robó ningún dinero de DMG. En el comunicado habló de democracia, del derecho a la defensa y se dio el lujo, oíganme bien, de plantear la peligrosa tesis de que a los abogados que asumen casos controversiales, como él,
no se les puede cuestionar ni pedir cuentas de nada, porque se les termina estigmatizando. Y si eso sucede, nos advirtió, pues se orada el derecho que tiene todo ciudadano a una defensa técnica y se acaba el sistema de justicia. Es decir, nos dejó saber que los abogados como él son intocables. Eso sí, de lo único que no habló en ese comunicado fue de los 760 millones que lo persiguen. ¿Qué pasó con esa plata? ¿En qué manos terminó? ¿Por qué no se refiere a este episodio el hoy candidato Abelardo de la Espriella? Muchos abelardistas han salido a criticar esta entrevista con el argumento que está hecha para afectar a un candidato presidencial. Se equivocan. En democracia, precisamente los candidatos presidenciales tienen que estar sometidos al escrutinio público. Y Abelardo de la Espriella, como bien lo recuerda Daniel Coronel, es hoy un candidato presidencial sujeto al escrutinio público y no se puede dar el lujo de ampararse en su facha de abogado intimidante para impedir que se indague sobre su pasado. Pues es que cuando una persona está aspirando a ocupar un cargo público, más si es el primer cargo de la nación, tiene que ser sometido a un escrutinio. Tienen que mirarse todos los aspectos de su pasado porque eso es información de interés público y es vital para que los ciudadanos puedan tomar la decisión de votar por él o no votar por él. El señor Abelardo de la Espriella tiene grandes zonas de penumbra en su vida. Él es una persona que pasó de tener una vida relativamente modesta, de tener una oficinita en un cuchitril cerca de la Universidad Sergio Arboleda, a tener aviones, carros Rolls Royce, todo eso, y nunca hemos tenido claro en qué momento fue que explotó esa fortuna. Lo cierto es que coincide con fechas, con varios eventos, uno de ellos, el auge y caída de DMG. Al candidato presidencial tampoco le gusta los periodistas que ponen los focos sobre su pasado. Y como bien lo recuerda aquí Daniel Coronel, Abelardo de la Espriella ha ejercido el acoso judicial contra los periodistas como si fuera un deporte. No, digamos, él ha sido el mayor depredador de la libertad de prensa en Colombia. El otro día la Fundación para la Libertad de Prensa publicó el número de demandas que ha tenido en Colombia. También las ha tenido en Estados Unidos. Una Usted contra tuvo mí una... y Sí. que mantuvo viva artificialmente durante años y que terminó cuando en el curso procesal la abogada mía le pidió que justificara su fortuna, dijera cuáles eran los contratos que había tenido. En ese momento desistió de la demanda. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.